Buenas tardes, señores estudiantes. Estamos ya nuevamente, creo que ya es la penúltima semana que tenemos para trabajar. Ya de aquí en adelante, pues venimos viendo la siguiente semana y la siguiente me parece que ya son exámenes, ¿no es cierto? Entonces hay que estar atentos, ¿no? Atentos a lo que tengamos que hacer. Bien, vamos a continuar con nuestro trabajo. Permítame, voy a abrir en estos momentos las diapositivas que veníamos estudiando desde la semana pasada. Todas las diapositivas están subidas en en sus classrooms o revísenlas, ¿sí? Lo que es hasta desde la primera, que es formas de comunicación, hasta la última que hemos visto, que se llama programación neurolingüística, inteligencia emocional y asertividad. Terminando esto, el plan que tengo para este día es, terminando esto, vamos a revisar el plan de trabajo que estamos haciendo y realizando sobre el anteproyecto, ¿sí? Hoy vamos a terminar ya de revisar eso y se va a mandar el anteproyecto integral para que la próxima semana entreguen un borrador y la siguiente semana ya entreguen el proyecto final, ¿no? Entonces, vamos a revisar lo que estábamos viendo con ustedes sobre inteligencia emocional. Rápidamente, vamos a ver, permítame un minutito, había unas diapositivas. Correcto. Bien. Vamos a compartir entonces. Listo, ahí está lo que habíamos visto. Vamos a hacer un recuento de lo que se trata inteligencia emocional, ¿sí? Bueno, habíamos dicho la semana pasada que si es que nosotros podíamos conocer a alguien que con solo mirarnos, ¿sí? O puede saber cómo estamos, o a su vez puede ser capaz de automotivarse siempre. O sea, estar automotivados todo el tiempo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros encontramos a alguien así, cuando nosotros encontramos a alguien así, es porque estamos delante de una persona que es inteligentemente emocional o inteligente emocionalmente. Sí, vamos a ver ahora, habíamos visto más bien la definición de inteligencia emocional y algunas características, ¿verdad? Pues vamos a revisar eso, ¿no? Bueno, nos decía que Howard Gardner, sí, habló primeramente sobre las inteligencias múltiples, ¿no? Que en realidad, ¿cuántas eran? Habíamos visto que eran 12 inteligencias múltiples, ¿no? 12 tipos de inteligencias múltiples, las cuales están aquí abajo y hablábamos de cada una de ellas: la lingüístico-verbal, la logístico-matemático, visual-espacial, musical, corporal, kinestésica, intrapersonal, interpersonal, naturalista, emocional, existencial, creativa y colaborativa, de la cual nosotros vamos a tomar muy en cuenta, ¿sí? La inteligencia emocional, esta que está aquí, ¿sí? Cada una de ellas representa una parte de nuestro coeficiente intelectual. Entonces quiere decir que nuestro coeficiente, en otras palabras, el 100% se divide para 12, ¿no es cierto? Se divide para 12 y tenemos que me da un total de 8,33%, aproximadamente 8%, ¿no? El 8% de nuestro cerebro tiene cada una de estas inteligencias. Ahora bien, algo que queríamos, que les estaba explicando también es que no necesariamente debe ser que tengamos exactamente la misma capacidad, ¿no? Algunos tendrán capacidad lógico-matemática, como es mi caso, por ejemplo. Pero visual espacial, en mi caso, no tengo muy desarrollado. ¿Por qué? Porque yo no puedo caracterizar en el espacio. Cuando a mí me hacen una pregunta,
por decir, ¿no? Me dicen, a ver, Marcelo, ¿cuántos metros crees que tienes este terreno? Yo me quedo frío y digo, no tengo ni idea. Si me dicen una casa de 8 por 8, yo sé que son 64 metros cuadrados, pero no entiendo si son grandes, pequeñas, medianas, una casa de 8 por 8, ¿no? Demasiado pequeña, demasiado grande, no sé. O sea, no me puedo imaginar cómo es la parte visual espacial de las cosas. ¿Estamos? Entonces, sí es un poquito menos desarrollado que la parte, que las demás, ¿no? Pero, sin embargo, está desarrollado. O sea, usted tiene desarrollado 12 inteligencias en su cerebro. Ahora que no utilice todas es diferente. Y no porque sea retrasado, sea tonto o algo así, sino que cada quien tiene su parte desarrollada, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un profesor le dijo al padre de familia, dice, su hijo tiene ¿cómo es? Tiene 10 sobre 10 en música, pero tiene 2 sobre 10 en matemáticas. Y el padre de familia dijo, "Oh, bueno, sí, es verdad, profesor, ya le voy a poner un profesor aparte". Y el profesor le dijo, ¿y profesor de qué le va a poner? Pues de matemáticas. Dijo, no, pues, ¿cómo le va a poner profesor de matemáticas si es malo en matemáticas? Póngale un profesor de música para que desarrolle todo su potencial. Entonces, es verdad, ¿no? Y eso es lo que veíamos más acá adelante. Eh, es verdad, o sea, nosotros debemos desarrollar lo que nos compete, la parte de nuestra inteligencia emocional que sea fuerte. Entonces, para eso debemos conocerla. Luego nos decía que una definición también de inteligencia emocional, según Daniel Goleman, ¿no? Y nos hablaba que en el año 1995 Daniel Goleman escribió la inteligencia emocional, ¿no es cierto? La inteligencia emocional, e indicó qué es lo que significaba, ¿sí? Y decía que no basta con tener un coeficiente intelectual alto, sino que es necesario también otra serie de habilidades. Entonces, las habilidades en la inteligencia son muy importantes. No podemos, yo les decía, ¿no? No podemos clasificar a la gente por su facilidad para los números, para la lengua, etcétera. No podemos decir que es súper inteligente, pero alguien que no habla fluidamente o no sabe bien matemáticas, no necesariamente quiere decir que es una persona retrasada o que no sepa, sino que tiene otras inteligencias desarrolladas. Es como los animalitos. Habíamos dicho la semana pasada que había una clase de animalitos y estaba entre ellos el lobo, estaba el mono, estaba el jaguar y estaba también un pescadito, ¿no? Entonces decía que el profesor llega y dice, bueno, ahora vamos a estudiar cómo se trepara un árbol. Entonces, chupas, a estudiar cómo se trepara un árbol, el monito cogió y subió de una, ¿no? 10 sobre 10, monito, lo hiciste excelentemente bien, eres tan inteligente. Luego el Puma, ¿no? Cogió y trepó con un poquito de dificultad, pero llegó arriba por el peso, ¿no? Aunque era ágil, pero se demoró un poco más. Entonces, el profesor le dijo, bueno, porque demoraste un poquito más, te pongo un 8, pero está muy bien, Pumita, está muy bien. Después le dijo al perro que se suba, ¿no? Y el perro, pues poco a poco quiso subir, pero no pudo y se quedó abajo. Sin embargo, hizo el intento por subir. Entonces dijo, bueno, perrito, no pudiste subir, pero por el intento que hiciste te voy a dar un 5. Y después le dijo al pescadito, no sube el árbol el pescadito no pudo subir, ni siquiera un centímetro, porque ni siquiera la pecera podía salir. Entonces le dijo, oh, no, pescadito tonto, no eres inteligente, tienes 0 y estás reprobado en la materia, ¿no? Entonces, no podemos nosotros encasillar a la gente en cada una de estas circunstancias sin antes no revisar y no verificar qué tipo de inteligencias tiene. Obviamente, eso ya depende de un estudio pormenorizado, ¿no? Entonces, miren, no es que el pescado era tonto, sino que no era su hábitat, no era lo que era bueno, ¿sí? Pero si es que lo hubieran puesto a nadar, él hubiera ganado, hubiera quedado como el más inteligente, ¿verdad? Entonces, aquí nos dice que no es necesariamente ser más inteligente, sino tener
varias habilidades, ¿no? Entonces, dice que la inteligencia emocional es la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, de motivarnos y de manejar adecuadamente las emociones. Qué importante que es manejar adecuadamente las emociones. Eso casi nadie lo puede hacer. Y quiero que me entienda eso, ¿no? Manejar adecuadamente sus emociones es muy importante y casi nadie lo puede hacer. No todo el mundo maneja adecuadamente sus emociones. Pero, profe, yo sí soy una persona tranquila, serena, soy una persona que hago las cosas bien, que pienso antes de actuar, seguro. Eso quisiera ver en los momentos en que estamos estamos en aprietos o en momentos en que estamos en ira, con euforia. Todo esto va destruyéndose en el momento en que usted está en un momento de estrés, ¿sí? Extremo, ¿no? Entonces, ahí es cuando se ve quién maneja adecuadamente las emociones. Cuando, por ejemplo, vienen a hacerle bullying, ¿cómo maneja esas emociones? Si es que usted trata de matar a esas personas que le están bulleando, ¿no es cierto? Porque alguna vez nos han hecho eso, ¿no? Creo que a todos. Entonces es muy importante saber que nadie o casi nadie puede manejar adecuadamente las emociones. Entonces podemos poner muchos ejemplos, ¿no? Muchos ejemplos de emociones inadecuadas, ¿no? Por ejemplo, las personas, los chicos que asesinan a los compañeros del colegio en Estados Unidos, ¿sí? Mucha gente los ve desde el lado, punto de vista de las personas que está bien, y dice, ¿cómo va a ser posible que este chico haga eso, no? Pero no nos ponemos en los zapatos, no somos empáticos con ese chico. ¿Cómo va a ser empático, profesor, si es un asesino que mató a 19 niños y compañeros suyos? Sí, yo entiendo, yo sé que sí, pero debemos ser empáticos aún en eso. O sea, ponernos en los zapatos de él y tratar de pensar como él lo haría. ¿Por qué? Porque es una persona totalmente desquiciada, o sea, él no tiene noción de lo que es bueno y lo que es malo. Por otro lado, puede no tener noción de lo que es un juego y lo que es la realidad, cuando está mucho tiempo en el Free Fire y en todo este tipo de juegos, ¿no? Llega un momento en que los chicos se distorsionan la realidad, ¿sí? Y actúan como si estuvieran en el juego, ¿no? Entonces, y pasa, o sea, tal vez usted diga, qué locura, o sea, no creo que suceda eso, pero yo le puedo decir, sí sucede porque he visto casos, y no solo uno o dos, son muchos casos en los que estos juegos, Free Fire, hay otro juego por ahí, o sea, distorsionan la mente de los muchachos. Y por otro lado, no, pero profe, lo que pasa es que yo soy maduro, ya, yo creo que sí puedo manejar eso. No, si es que tú empiezas a ver películas de asesinatos, de matanzas, de guerras, te vuelves una persona violenta. Igual cuando a las personas les gusta el MMA, a mí me encanta el MMA, ¿sí? Casi no lo veo mucho, ¿por qué? Porque no es muy bueno verlo tanto. O sea, MMA es bueno, pero bien manejado. O sea, los chicos que trabajan en la MMA son personas que psicológicamente están bien centrados, o sea, psicológicamente ellos están bien trabajados, al punto de que si alguien quiere venir a hacerles daño, ellos piensan dos veces en lanzar un puñete, una patada, porque saben que son letales. Entonces se mantienen cautos, se mantienen tranquilos, o sea, ya están trabajados psicológicamente, ¿no? Psicológicamente. Entonces, y eso es muy importante, muy importante. Lo mismo pasa con las personas que vemos algo así como esto, MMA y todo ese tipo de lucha libre, esas cosas, WWF creo que es, eh, muchas veces se distorsiona la realidad, ¿sí? Y no es que es cuestión de madurez, es cuestión de que eso permite que algo en nuestro interior aflore que para empezar una contienda, ¿no? Entonces nos volvemos más huraños, ariscos, nos volvemos más toscos, incluso con nuestros familiares, ¿sí? Y analice, o sea, póngase a analizar eso.
Bien, ¿qué más dice sobre inteligencia emocional? Bueno, ahí nos decía ya, ¿no? Lo que es un conjunto de habilidades. Luego de que Gardner haya hablado sobre las inteligencias múltiples, Peter Salovey y John Mayer escribieron exactamente sobre inteligencia emocional, ¿no? Un libro homónimo de Daniel Goleman. Entonces, homónimo significa similar, con el mismo nombre, como el que lo escribió Daniel Goleman. De ahí entramos ya al estudio de las características de la inteligencia emocional y creo que con ustedes, sí, con ustedes estudiamos las 9 características, ¿no? Vamos a repasarlas un poquito. Nos dice la primera característica, presta atención a sus emociones, ¿sí? La persona inteligente emocionalmente, presta atención a las emociones, ¿sí? O sea, está siempre pendiente de cómo fluyen sus emociones basadas en hechos o circunstancias que está pasando, que está interactuando con el exterior, ¿sí? Conoce sus sentimientos y no los reprime. O sea, son personas auténticas, sinceras, ¿sí? Cuando estoy molesto, pero no me reprimo en conocer mis sentimientos. Sin embargo, sé cómo manejarlos, ¿no? Una persona inteligentemente emocional analiza sus proyectos y sueños y no deja solo en proyectos, no deja solo en sueños, sino que los hace y lo cristaliza, ¿no? Para ello tendrá que salir de su zona de confort y tendría que empezar a hacer algo más, ¿no es cierto? Luego habíamos visto tener un balance constante en sus acciones, ¿sí? Entonces ahí se ve qué tipo de balance habrá, cómo estará balanceada su vida, ¿sí? Eh, qué podrá solucionar, qué es útil para sí mismo, ¿sí? Todo lo tiene, todas las cosas que pasan, tiene su lado bueno y su lado malo. ¿Sí? Entonces dice, tiene un balance constante en sus acciones. No toma nada personal, es en otras palabras, podríamos decir, no es que no toma nada personal, sino más bien no, no le llegan las cosas que le pueden estar diciendo. O sea, en otras palabras, él no se centra en algo que no puede controlar. Por ejemplo, hoy hay mucha gente que dice, hoy me voy al río, voy a pasarla bien, voy a disfrutarla. Chuta, y justo ese día llueve. La persona que es inteligente emocionalmente o emocionalmente inteligente, ¿qué dirá ahí? O sea, bueno, ya llovió, gracias a Dios por esta lluvia, riega los campos, riega ¿cómo es las semillas, crecen los árboles, refrescas el día, está bien. Ya, pues si ya llovió, ya nos vamos otro día. Pero el que no es inteligente emocionalmente, ¿qué es lo que empieza a hacer? Este día, qué feo día, horrible este día, fatal. Yo que quería irme al río y empieza a desbocar, o sea, empieza a sacar toda la ira, todo el enojo, ¿sí? Entonces, eso no está bien, ¿sí? Son autocríticos con sus acciones, o sea, siempre están viendo cómo reaccionaron y se hacen una crítica constructiva. Cambian lo que tengan que cambiar, reconocen cuando algo se les fue de la mano y aplican nuevas metodologías para controlar ese tipo de acciones. Luego dice, se fija en las emociones de otras personas, ¿sí? Está siempre está pendiente de los demás, no para criticar, sino para ver cómo están esas personas, ¿sí? Se acerca, pregunta, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Se relaciona con los demás. Entonces la gente le empieza a ver como un consejero, una consejera, una persona sabia, prudente, inteligente, cauta de palabra para poder hablar y poder dar un buen consejo, ¿no es cierto? ¿Qué más? Conoce siempre gente nueva, pero se rodea de aquellos con los que tiene una conexión. O sea, todo el tiempo estamos conociendo gente.
Y la persona que es emocionalmente inteligente conoce en todo momento gente, en todo lugar conoce gente, pero solo se rodea de quienes le aportan cosas buenas a su vida. Yo creo que así debemos ser todos. Desgraciadamente, hay una premisa bíblica que dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Es bíblico, ¿sí? Por eso la Biblia es una herramienta poderosísima para poder transformar vidas, para poder, quiere seguir unas reglas de vida, lea la Biblia, lea los salmos, lea los proverbios. ¿Quiere sabiduría en su vida? Lea proverbios, ¿sí? Quiere conocer respuestas a problemas financieros, lea la Biblia. Quiere respuestas a problemas matrimoniales, lea la Biblia. Quiere respuestas a problemas laborales, lea la Biblia. Créame, ese es un libro que tiene respuestas a todo y todo va bien ahí. Entonces por ejemplo, cuando, cuando, cuando dice, cuando dice que conoce gente nueva, sí, lo hacemos, pero siempre debemos quedarnos con aquellos que nos ayuden a superarnos, nos ayuden a crecer, ¿sí? O sea, con los que tenemos conexión. Pero dése cuenta, un drogadicto se va a rodear de drogadictos. ¿Por qué? Porque hace conexión con ellos. ¿Por qué? Porque se drogan y llevan el mismo lenguaje, ¿sí? Pero un empresario de éxito tendrá que conectarse con un empresario de éxito. Porque si se conecta con un drogadicto, ¿qué pasaría? Recuerden, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, lo que sucedería es que el empresario, dudo mucho que el drogadicto se vuelva empresario, ¿sí? Pero sí es mucho más fácil que el empresario se haga drogadicto. Así de fácil. Y es la pura realidad. Rodéate de gente mala y serás malo. Rodéate de gente buena, serás buena. Rodéate de gente exitosa y serás exitoso. Por eso la premisa que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Es realidad, es verdad. No podemos decir, ah, no, mis amigos son drogadictos, yo no. Tal vez tenga uno o dos. Yo tengo un amigo que es drogadicto, pero yo trabajo con él, o sea, converso con él, le doy consejos, siempre me está pidiendo plata, nunca se la doy, le invito a comer, salimos, y siempre le estoy aconsejando y hablándole de Dios, hablando de la Biblia, diciéndole que tiene todavía respuesta, que ya deje esa vida. Y él lo reconoce. Pero yo jamás dejo que él me dé un consejo, que me brinde cualquier cosa. Y obviamente no entablo una relación entrañable con él, porque no puedo hacerlo. No puedo hacerlo. ¿Sabes? Rodéate de gente buena, rodéate de gente que sume a tu vida y no que reste. Incluso la esposa o el esposo, incluso la enamorada o el enamorado. Si te vas a casar, cásate con una mujer guapa para que mejore la raza. Eso hice yo. Entonces, dense cuenta, miren, se motiva a sí mismo constantemente. La última que habíamos visto desde que comenzamos nueva clase, ¿cierto? Es una persona que suele motivarse todo el tiempo, ¿sí? Una mujer, una persona, hombre o mujer que se motive todo el tiempo. No es necesario que vengan y le digan qué lindo que estás, qué linda que estás, qué guapa o qué guapo, qué interesante que eres. No, esa persona sabe que es inteligente, que es guapo, que es bueno, que sabe hacer las cosas, ¿sí? Y tiene motivación para ello. Por eso se motiva todo el tiempo, ¿sí? La automotivación es buena, pero no en exceso, ¿sí? La motivación es buena, pero no en exceso. Por ejemplo, uno está gordito y dice, qué fisicazo que tengo tampoco. Sabemos que estamos gorditos, tenemos que bajar de peso, ¿sí? Bien, entonces veamos los tipos de inteligencia emocional. Aquí comenzamos ya nuestra clase. Dice que la inteligencia emocional no es una sola, abarca diferentes tipos y características que definen el coeficiente intelectual de un aspecto de la persona.
Estas pueden dividirse en 5 categorías básicas, ¿sí? Veamos cuáles son. Primero, autoconocimiento. La inteligencia emocional supone conocerse a uno mismo, saber y entender los estados de ánimo que tenemos y a qué se deben, así como las consecuencias que esos estados de ánimo pueden tener en otras personas. ¿Sí? Entonces, el autoconocimiento, ya lo habíamos dicho, ¿no? Conocerse a uno mismo y también conocer a los demás. Saber por cómo está la otra persona, cómo se para, cómo está hablando, etcétera. Saber que tiene algún problema, alguna dificultad y preocuparnos por esa persona, ¿no? Autorregulación. Una persona que es inteligente emocionalmente hablando, desde el punto de vista emocional, sabe controlar sus impulsos y emociones y pensar antes de actuar. Qué importante que es esta frase. ¿Cuántos pensamos antes de actuar? ¿Sí? Lo contrario sería impulsividad. ¿Sí? La impulsividad. Pensar antes de actuar, lo contrario es la impulsividad. Entonces, ¿cuáles de nosotros somos impulsivos y cuáles pensamos antes de actuar? Yo creo que pienso antes de actuar, profe. Perfecto. Hagamos retrospección. El último problema que tuviste, ¿qué pasó? Bueno, le pegué a mi novia. Ah, entonces actúas por impulsividad. ¿Por qué? Porque no debemos tocar a las mujeres, no debemos golpear a las mujeres. Sin embargo, tú lo haces. ¿Y tú lo haces por qué? Porque eres impulsivo. No piensas antes de actuar. ¿Sí? Y así muchos ejemplos que se pueden dar. Entonces, debemos ser cautos, ¿sí? Controlar nuestros impulsos, pensar antes de actuar. La autorregulación supone el uso de asertividad, la apertura a nuevas ideas, la flexibilidad ante los cambios. Tres cosas que trae la autorregulación, ¿sí? La apertura a nuevas ideas, la flexibilidad ante los cambios, ¿sí? Y la asertividad. Esas tres cosas conllevan la autorregulación. Si es que nosotros tenemos asertividad, somos asertivos con el resto de personas, somos abiertos a nuevas ideas y tenemos flexibilidad para cambiar, entonces haremos una buena autorregulación en esta vida. ¿Qué significa asertividad? Ser asertivo, ya vamos a ver lo que es ser asertivo más adelante, ¿sí? Porque esta parte de la clase se llama inteligencia emocional y asertividad, ya vamos a ver lo que es asertivo. La apertura a nuevas ideas, ¿sí? Es ver nuevas ideas, o sea, no quedarse como en el pasado, ¿sí? Y flexibilidad de los cambios, muy importante. Yo recuerdo a mi papá, que en paz descanse, murió hace pocos años. Mi papá era un hombre, ¿cómo les digo? O sea, ese hombre no le hacías cambiar, pero por nada. Era bien chapado a la antigua. Y él no tenía ni asertividad, ni apertura a buenas ideas, a nuevas ideas, ni flexibilidad ante los cambios. Él tuvo una computadora, se compró un computador cuando estaba en vida, obviamente. Tenía un computador última generación, una laptop bien bonita. Mi papá murió hace unos 3 años. Hace unos 5 años compró esa computadora. Y dijo, quiero aprender a utilizar computadora. Ya, papá, le dije. Entonces, algún rato fui a Quito, viví en Quito, y le empecé a enseñar, poquito a poquito, después, cómo aprender la computadora, cómo poner el Word, cómo escribir, cómo utilizar el Excel, las sumitas, las rectitas, cosas muy sencillas, ¿no? Mi papá creo que aprendió a encender la computadora y ya porque daba pena, es la verdad. Está bien, chaparro, digo, no puedo esta cosa, tonteras, de ahí le estaba botando la computadora y nunca aprendió.
Nunca aprendió a mandar un mail, por ejemplo, un correo, nada de eso, no, nunca aprendió, decía que no era para esas cosas. Entonces, nosotros debemos ser autorregulables, ¿sí? Ser asertivos con el resto de personas, controlar nuestros impulsos, nuestras emociones, pensar antes de actuar, ¿sí? Ser abiertos a nuevas ideas y ser flexible ante los cambios, ¿sí? Pero los buenos cambios, ¿no? Los buenos cambios. En cuanto a tecnología, en cuanto a nuevos conocimientos, etc. Empatía, ya sabemos que es empatía, ponerse en los zapatos del otro y saber cómo se encuentra esa persona, ¿no es cierto? Dice, se trata no solo de escuchar a otra persona, sino de realmente ponernos en su lugar. Saber cómo se siente y qué emociones siente. Y por qué las expectativas de una tremenda, pero por qué las expresa de una determinada manera. ¿No es cierto? Es empatía, ya habíamos dicho. Habilidades sociales, ¿sí? La anterior característica, o sea, la empatía ayuda a las personas con inteligencia emocional sepa gestionar correctamente sus habilidades sociales para tener contacto con todo tipo de personas y generar confianza, ¿sí? La empatía permite, la empatía permite, ¿qué permite la empatía? Permite tener una buena habilidad social, ¿sí? Entonces, con una correcta habilidad social, yo puedo tener contacto con todo tipo de personas, ¿sí? Y generar confianza. Entonces, es muy importante, ¿no? La empatía. La empatía abre las puertas para que nuestras habilidades sociales sean aperturadas, ¿no es cierto? Y ganar la confianza de otras personas. Cuando hay empatía, se genera confianza, ¿verdad? La automotivación, una persona inteligente emocionalmente no necesita que se reconozcan o que la premien cuando logra algo, porque es capaz de automotivarse, de buscar en su interior las razones para seguir adelante en su vida. O sea, no es necesario que sea reconocido, o sea, para una persona inteligentemente emocional. No es necesario, por ejemplo, si una persona es inteligentemente emocional, es muy buena en el campo de la física o de la matemática, digamos, y ha descubierto algo, ha hecho una investigación tremenda y nadie le da crédito, a ella, a esa persona no le importa, porque ella sabe, esa persona sabe qué es lo que ha hecho, ¿sí? Esa persona sabe qué es lo que ha hecho. ¿Qué más? Entonces, se automotiva sola, ¿no? Se automotiva. Veamos ejemplos de inteligencia emocional. Primero, dice, valorar los triunfos de los demás sin caer en comparaciones con otras personas o con uno mismo. ¿Sí? Este es un ejemplo de inteligencia emocional. Valorar los triunfos de los demás sin caer en comparaciones con otras personas o uno mismo. Qué importante una persona que no es inteligentemente emocional. Esto se le hace muy difícil. O sea, cuando alguien triunfa, es muy difícil que una persona que no tenga inteligencia emocional le diga que bien, me alegro por tu triunfo, sigue adelante, pasa bien, hazlo mejor, tú puedes, me alegro muchísimo. O sea, qué difícil. Entonces decíamos, ¿no? Valorar los triunfos de los demás sin caer en comparaciones con otras personas o con uno mismo, ¿verdad? Entonces, como les decía, no vamos a poder valorar a los demás, ¿sí? Si no somos inteligentes emocionalmente. ¿Y por qué es esto? Es por una extraña y sencilla razón. Y se llama envidia. Cuando vemos que alguien prospera, ¿sí? Nos da coraje. Y eso porque no somos inteligentes emocionalmente, ¿sí? Siempre estamos pensando, pues si esta persona que si es así, es adecuado, ya tiene carro, ya tiene casa, ya tiene esto, ha de ser la droga, ha de ser narco. O sea, tantas cosas que se meten en la cabeza por justificar algo que ellos no tienen. Aceptar errores cometidos, ser capaces de perdonarse a sí mismo para aprender de lo ocurrido. Qué importante que es esto.
Y no solo capaces de perdonarse, sino capaces de pedir perdón. ¿Sí? Entonces ahí es una premisa, ¿no? ¿Qué es más difícil? ¿Pedir perdón o perdonar? Yo creo que una de las cosas más difíciles es pedir perdón. Reconocer que hemos cometido errores y pedir perdón. ¿Sí? Mucha gente dice, discúlpame por esto. No, no es cuestión de disculpar, es cuestión de perdonar. La palabra real sería, perdóname por esto. ¿Sí? Otra cosa es, discúlpame, o sea, te disculpo, ya, no hay problema. Otra cosa es decir, perdóname por esto. Y el perdón no es algo que se siente, sino que se obedece. ¿Qué significa eso? Que el pedir perdón, ¿sí? A veces no lo sentimos, pero debemos obedecer lo que Dios nos manda. Pedir perdón, ¿sí? Es muy importante. Y obviamente, para pedir perdón debemos ser perdonados nosotros mismos. Nosotros mismos debemos perdonarnos de cosas que al fin y al cabo no nos hemos perdonado. Debemos entender eso. Perdón. No juzgar el hecho de sentirse bien o mal más que por lo que son emociones transitorias que pasarán con el tiempo. Qué importante que es esto. ¿Sí? No juzgar el hecho de sentirte bien o mal por lo que son, ¿sí? ¿Por qué? Porque todas esas cosas son emociones transitorias que pasarán con el tiempo, ¿sí? Es como decir, nosotros estamos en una ruleta y en la ruleta a veces estamos arriba, a veces estamos abajo. Y eso es todo el tiempo. O sea, a veces subimos, a veces bajamos. A veces estamos en buenos puestos, a veces no. ¿Sí? Otras veces, ¿qué diré? O sea, estamos en el auge de nuestra carrera y otras veces estamos en lo más bajo de nuestra carrera. ¿Sí? Con buen trabajo, sin trabajo. ¿Sí? Entonces, no tenemos que sentirnos bien o mal por lo que somos. O sea, ¿por qué? Porque todo va a pasar con el tiempo, ¿sí? Me siento bien porque me veo al espejo, soy bien guapo, soy un fisicazo, etcétera, etcétera, ¿sí? Porque eso es transitorio. Eso es algo que pasa en la vida y que en un momento se te acaba. Te vuelves viejo, empiezas a subir de peso, por el peso te haces más pequeño, se te corva la espalda, te salen arrugas, te salen canas, empiezas a andar con bastón, ya necesitas lentes, ya no eres la misma persona ágil de cuando eras joven y todo se va acabando. Tu belleza física va quedando detrás de una apariencia cansada, una apariencia agotada, una persona ya cansada de tanto caminar con pasos lentos. ¿Sí? Entonces, no debemos jugar por eso, ¿no? Analizar las reacciones inmediatas a las emociones, interpretarlas y aprender de cada una de ellas para manejarlas de ser necesario. ¿Qué quiere decir esto? Las reacciones que hay inmediatamente después de una emoción, ¿sí? Debemos interpretar y aprender de cada una de ellas para manejarlas, ¿sí? Cuando nos emocionamos por cualquier cosa, primero debemos interpretar por qué me emociono tanto, ¿no? ¿Sí? Y saber manejarlas. Muchas veces las emociones impulsivas nos llevan a hacer cosas negativas. Comprender cuál es la emoción que uno siente y no dejar que el cerebro confunda una con otra. A veces el enojo puede presentarse cuando en realidad se siente tristeza. ¿Sí? Y analicen eso, ¿no? Es un buen kit lo que hice aquí. Estoy acá.
Dice, comprender cuáles son las emociones que uno siente. ¿Usted sabe qué emociones siente? No podemos dejar de confundir. Por ejemplo, aquí dice claramente, el enojo puede presentarse cuando en realidad, ¿qué se siente? Se siente tristeza. ¿Sí? El enojo se siente tristeza. O no nos suele suceder eso, que cuando estamos tristes nos enojamos. A mí me pasa, sí me pasa. A veces que estoy triste por alguna circunstancia, me enojo. Y a veces actúo mal en contra de mi esposa y mis hijas. ¿Por qué? Porque tengo un carácter fuerte. ¿Sí? Debemos saber manejar eso. Evitar estimulantes como el alcohol, cafeína, drogas o algún fármaco relacionado para tener ciertas sensaciones. Bueno, ahí sí ya las personas que lo hacen, pues tendrán que saber que no es bueno. ¿Sí? Las personas que no lo hacemos, pues no hay ningún problema. Entonces, debemos tener mucho cuidado con eso. Entender que cada persona es individual, eso es muy importante. Que cada persona es individual con sus experiencias y relaciones. Los sentimientos personales pueden generalizarse para los demás hasta cierto punto, ¿sí? Entonces, cada uno de nosotros somos un mundo diferente. Tenemos experiencias diferentes, relaciones diferentes. Nuestros sentimientos, ¿sí? No pueden ser generalizados para todo el mundo. Tal vez para un grupo, sí, pero no para todo el mundo. ¿Estamos? Entonces, debemos ser individualmente independientes en ese aspecto. Encontrar el equilibrio entre los éxitos y los errores, no dejarse llevar por el narcisismo o por una lástima por sí mismo, que se llama conmiseración, ¿no es cierto? Lástima por sí mismo se llama la autoconmiseración. Creo que así se escribe. Autoconmiseración. ¿Qué es la autoconmiseración? La lástima por uno mismo. ¿Sí? Se nos muere un familiar y andamos apenados, pues obviamente se nos murió, pero ya un día, 2 días, una semana, un mes, ya chévere. Pero si seguimos con eso, estamos dando muy fuertes golpes a nuestro cuerpo. Debemos salir de ese hueco, debemos salir de esos problemas. Hoy por hoy, los porcentajes estadísticos ¿cómo se llama? Los porcentajes estadísticos sobre, se me fue, no es la baja autoestima, es sobre la depresión. Los porcentajes estadísticos sobre la depresión son extremadamente elevados, son altísimos. La depresión hoy en día ya no solo afecta a las personas adultas, sino también a los niños, a los jóvenes, niños de 8, 10 años que ya sufren de depresión, jóvenes de 16, 17 años que se suicidan. ¿Por qué? Por causa de la depresión. Muy importante tener en cuenta. No son inteligentes emocionalmente, ¿sí? La autocomiseración no es buena, pero tampoco es narcisismo. ¿Qué es el narcisismo? El amor hacia uno mismo. Excesivo amor, ¿sí? Vamos poniendo por acá. Es el excesivo amor por uno mismo, ¿sí? Excesivo amor por uno mismo, narcisismo. Y lástima por sí mismo en la autoconmiseración. Entonces debemos encontrar el equilibrio entre el narcisismo y la autoconmiseración. Ser equilibrado, ¿sí? Ser equilibrado. Las cosas pasan a veces, bien o mal pasan, pero si estamos mal, tratar de salir y surgir adelante. Si estamos bien, mantenernos humildes y sencillos. Cuidado con el narcisismo o cuidado con la autoconmiseración. Es muy importante. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, por favor?
Bueno, vamos a ver ya lo último. Dice, ¿cómo medir mi inteligencia emocional? Los psicólogos concuerdan que no existe ningún test o prueba que mida el grado de inteligencia emocional que una persona tiene. ¿Cómo serían los clásicos test que miden coeficiente intelectual? Esto se debe a las diferentes aristas que este tipo de inteligencia maneja y que es muy difícil categorizar. Más que un resultado numérico, aquellas personas con alto grado de inteligencia emocional tienden a tener las mismas reflexiones ante situaciones adversas. De esta manera, existen algunos test que permiten descubrir si la persona tiene estas mismas capacidades o si hay alguna en la que tiene que mejorar. Y aquí dice, uno de los más completos puede ser encontrado en el enlace www.psicoactiva.com test de inteligencia emocional. ¿Sí? Además, dentro del mismo test se explica un poco más sobre la inteligencia emocional y algunos consejos para lograr mejores resultados en las relaciones interpersonales. ¿Sí? Entonces, realmente la inteligencia emocional no se puede medir. Ahora, si usted se mete en esa página web, ¿sí? En esa página web y hace un análisis, un test sobre su inteligencia emocional, pues le va a dar ciertos tips que son muy interesantes. ¿Sí? Son muy interesantes. Y le dejo como tareita para que puedan hacer ese test y poder conversar la próxima clase a ver qué tal les fue. ¿Sí? Esto con respecto a inteligencia emocional. ¿Alguna pregunta, por favor? Pregunten ahora o callen para siempre. Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes son inteligentemente emocionales o en realidad les falta algo para hacerlo? A ver, quiero contestación. ¿Alguien que quiera hablar? ¿Sabe qué, profe? Yo creo que sí soy inteligentemente emocional. Por esto, por esto, por esto. ¿Sabe qué, profe? La verdad es que yo no, a mí me falta esto, esto, esto. A ver, ¿qué me puede decir? Yo les digo, de mi parte, no soy inteligentemente emocional al 100%, porque a mí me falta mucho doblegar mi ego. Más que ego es orgullo. Es muy difícil, pero lo intento, ¿sí? Lo intento y estoy trabajando en eso. Entonces, a mí me falta, la verdad, pero en otras áreas, pues soy inteligentemente emocional, porque sé sobrellevar las cosas. A ver, alguien que me pueda dar una respuesta, un criterio. Yo, Inge, recto José. A ver, vamos. Eh, bueno, mi corta experiencia que tengo en realidad es bastante complejo manejar el tema del ego, ¿no? Lo que Ajá. usted decía, obviamente, yo también me considero de que, digamos, de un 100% que lo que se respecta a la inteligencia emocional, yo creo que estaría por un 70%, porque a veces, digamos, uno no se puede dominar, ¿no? Así es. Los sentimientos, las emociones, entonces ahí viene un poco de complicaciones, pero hay que irlo manejando poco a poco y sobre todo con los principios bíblicos, solamente con eso se los puede manejar al 100%. Así Eso es. sería mi parte. Correcto, José. Muy bien. Perfecto. Así es. Así es. Siempre nos va a faltar algo, pero debemos tratar de alcanzar esa perfección anhelada, ¿no? O sea, ser personas rectas, ser personas humildes, sencillas, haciendo el bien y no haciendo el mal, ¿sí? Pagar bien por mal y no mal por mal, ¿sí? O sea, son cosas difíciles, ¿no? Complicadas. A veces nos gusta ser, hay muchas personas que dicen, no, yo sí soy buena persona, bueno esto, bueno lo otro, pero cuando vienen las cosas malas, sí, tratan de justificar el hecho de, por ejemplo, de la venganza, ¿no? Cuando, por ejemplo, vemos videos en los cuales hay una injusticia contra alguien y se muestra
se muestra una persona por ejemplo, un ladrón que roba a alguien y por ahí se sale con la suya, sí nos da coraje, ¿no? Dice, si este lo pudiera coger yo ya, y le hacemos pero una película de persecución al estilo cowboy, ¿no? Persecución, muerte y hasta, ¿cómo se llama? Y hasta les cogemos, les colgamos de los pulgares, ¿no? Y les torturamos antes de que mueran. Así mismo es. ¿Sí? Yo creo que con eso mucha gente se identifica conmigo. O sea, eso debemos cambiar. O sea, decir, bueno, estas personas roban, ¿por qué? O sea, tú no sabes nada. O sea, puede ser una persona que en realidad robe por gusto, pero no todo el mundo lo hace así. Casi nadie lo hace así. Las personas roban es porque no les han dado oportunidades laborales, tienen bocas que alimentar, con lo cual no justifico, ¿no? No justifico. Por ejemplo, hubo un caso recién de una chica cuyo enamorado le abofeteó, o sea, más visto, le pegó con la mano en la cara y le dañó la parte izquierda del rostro. Jovencita, él igual jovencito, enamorados, novios, y bueno, a mí me daba coraje con el muchacho porque no es justificativo el hecho de que obviamente la señorita era una persona tóxica, o sea, una persona que estaba apoyando ahí, 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 hasta que él obviamente reventó, estalló y ella lo trataba mal ¿cómo es? Y cuando estaba con gente lo humillaba y lo hacía de un lado, pero a la final llegaba y le decía, te amo, igual te amo, o sea, pero yo soy así, le decía ella. Entonces llegó un momento en que él se enojó tanto por algo que ella hizo, que sin querer cogió y ¡pum! ¡Pum! Dos puñetes y le dejó el rostro, pero totalmente hinchado, con el ojo rojo. Ella lo denunció y lo metió a la cárcel. Eh, Cualquiera puede decir que bien, me alegro, ahora vas a pagar infeliz, ¿no es cierto? Pero no conocemos realmente cuál es el trasfondo de todo esto. ¿Sí? Entonces yo a esta chica le dije, no lo denuncies, porque no tiene la culpa. Esta situación se está dando por otras causas. Y bueno, la cosa es que a la final lo denunció, lo metieron a la cárcel. Bueno, ya lo había denunciado antes de yo conversar con ella. Lo metieron a la cárcel y bueno, a mí me quedó un mal sabor de boca, ¿no? Y ahora el chico, que no es mala gente, está preso, está sentenciado de muerte en la cárcel porque ¿cómo es? Lo han fichado por ahí, por un tatuaje que tiene. Pues la cosa es que está pasando por graves problemas, ¿no? Y me da pena por el muchacho porque realmente las cosas se dieron por culpa de la chica en realidad. Pero eso obviamente no justifica el accionar de él. Porque yo le dije, o sea, no justifico tu accionar, tú debiste haberte retirado y debiste haberle dicho, sabes qué, hasta aquí nomás, me separo de ti, no volvemos a vernos, no quiero ser tu enamorado, nada, y sigo mi vida, antes de llegar a levantar la mano a la persona, a una mujer. Entonces no te justifico. Sin embargo, sé que porque ella te pulsaba y era tóxica contigo y te trataba mal cuando estaba delante de los demás, no te tomaba en cuenta, te dejaba como un perro ahí sentado, mientras la otra se iba a bailar, iba a disfrutar, y todas esas cosas fueron sumando, sumando, sumando. Entonces debemos ser personas empáticas, ¿no? Entonces yo me puse los zapatos de él y digo, Dios mío, si que yo hubiera sido yo, también a veces tal vez hubiera reaccionado de la misma forma, ¿no? Si es que no me hubiera separado. Entonces yo le dije, yo hubiera preferido separarme y decir, hasta aquí nomás se acabó y sigue tu camino, yo sigo mi vida y nunca más nos volvemos a ver. Antes de llegar a ese punto que ahora le está pagando con creces, 30 días de cárcel le dieron al muchacho y ya está flaco, está mal el muchacho, está muy mal. Entonces, así son las cosas, ¿no? Entonces, esto es empatía, por ejemplo. La mayoría dirá, qué bien, me pegó a la chica, pues vaya sacana por pendejo, ¿no es cierto? Ocupará la palabra, pero no es así, ¿sí? Seamos asertivos, seamos, perdón, empáticos. Bien, digamos, ¿alguien más que quiera hablar? ¿Que quiera decir algo? ¿Alguien más que quiera comentar?
Solo el señor Recto creo que está en clase conmigo. A ver, ¿alguien más? Bueno, seguimos entonces con asertividad, ¿sí? Veamos qué es la asertividad. Vamos a ver. La asertividad, a ver, vamos a hacer leer a alguien que me ayude leyendo, a ver. A ver, veamos por aquí. ¿Quién está? Kevin Angulo. ¿Está por ahí? Presente, Inge. Vamos, Kevin. Ayúdame con la lectura, mijo. La asertividad es una característica de nuestra forma de ser que nos permite expresar nuestras emociones libremente y sin alterarnos y defender nuestros derechos, gustos e intereses de manera directa, sencilla, adecuada, sin agredir a otros y sin consentir que nos agredan. Ser una persona asertiva significa que tienes una relación sana contigo mismo, autoestima, y con las personas que te rodean, es decir, es una persona asertiva, tiene un equilibrio natural que le permite socializarse de una forma fluida y sana, sin inclinarse ni a la pasividad ni a la agresividad, pensando, actuando y comunicándose de forma adecuada y adaptativa. Las personas más asertivas se sienten más seguras de sí mismas, por eso la autoestima sana representa un papel importante para tener conductas adecuadas en la comunicación interpersonal, sin emitir un juicio de valor ni mostrar pasividad ni agresividad hacia la otra persona. Todas las personas, no importa sus rasgos de personalidad, pueden utilizar la asertividad para mejorar sus relaciones con todas las personas que los rodean y ellos mismos, porque la asertividad es una habilidad que se puede aprender y modificar. Ah, ya, muchas gracias, mijo. Mire lo que dice, ¿sí? Es una característica de nuestra forma de ser, ¿sí? ¿Qué nos permite la asertividad? Nos permite expresar emociones libremente y sin alterarnos. O sea, yo estoy molesto. Yo puedo expresar mi molestia, decir, ¿sabes qué? Estoy molesto por esto, ¿sí? Defender nuestros derechos, defender nuestros gustos, defender nuestros intereses de manera directa, sencilla, adecuada y sin agredir a otros y sin consentir que nos agredan, ¿sí? Entonces, eso es asertividad. Asertividad es una persona que sabe cómo hablar con otra persona y hacerle llegar a la reflexión para que esta persona pueda entender qué es lo que pasó, tanto en bien como en mal. En bien es fácil, pero en mal es diferente. O sea, a veces estoy molesto por algo y reacciono de mal, ¿sí? Pero yo no debería reaccionar mal, sino debería pensar primeramente. Pensar, sé que soy emocionalmente inteligente, por lo tanto, tengo que mantenerme cauto, ¿sí? Entonces, ser una persona asertiva también significa tener una relación sana con nosotros, o sea, una buena autoestima sin llegar al narcisismo. Acuérdense de eso. Si llegamos al narcisismo, estamos fregados. Pero tener una relación sana con nosotros mismos es muy importante, ¿sí? Y obviamente una relación sana con las personas que nos rodean. Es decir, que la persona tiene un equilibrio natural, que le permite socializarse fluidamente y sanamente, sin inclinarse ni a ser pasivo ni a ser agresivo, ¿sí? Pensando, actuando y comunicándose de forma adecuada y adaptativa, o sea, adaptándose a los cambios que se puedan ir dando. Entonces, muy importante, esto nos ayuda a mantener el equilibrio en toda nuestra vida. Las personas más asertivas dice que son más seguras de sí mismas, ¿sí? La autoestima sana representa un papel importante para no tener para tener conductas adecuadas en la comunicación interpersonal, ¿sí? Sin emitir juicio de valor ni mostrar pasividad ni agresividad hacia otra persona. Juicio de valor significa hablar de alguien solo conociendo ciertas cosas, ¿sí? Debemos conocerle bien y aún así no debemos hablar mal de nadie.
¿Sí? Entonces, todas las personas, no importa su grado de personalidad, pueden utilizar la asertividad para mejorar sus relaciones con las personas que le rodean y con ellos mismos, ¿sí? Ya que la asertividad se aprende o se modifica, ¿sí? De que somos asertivos, todo el tiempo vamos modificando nuestra asertividad. Y si no somos asertivos, pues lo podemos aprender. Aprendamos a ser asertivos, ¿sí? Entonces, van a ver que su vida cambia. ¿Por qué creen que yo les mandé a hacer ese video? Que ya me lo han de haber subido, me supongo. Ese video, viendo esos 5 videos de comunicación oral, o sea, las posturas, ¿no? Porque a mí me interesa que ustedes sepan cómo deben pararse delante de un docente cuando vayan a defender la tesis. Cómo deben poner sus manos, cómo deben poner sus pies, cómo deben pararse, cómo deben ser erguidos, siempre con la sonrisa en el rostro, siempre haciendo bien las cosas. Entonces, ¿dónde aprendió eso? En lengua, en primer nivel. Ahí aprendí todo eso. Pero si usted esto no lo ha tomado en serio, no va a aprender. Y algún rato le va a cobrar factura. ¿Dónde podemos situar la forma de conducta interpersonal asertiva? La comunicación asertiva se sitúa en un punto intermedio de otras 3 formas de comunicación. A ver, vamos a ver quién me da. A ver, ¿quién quiere leer? Si es que alguien quiere leer. ¿Alguien quiere leer? Claro, yo le puedo ayudar. A ver, vamos. ¿Dónde podemos situar la forma de conducta interpersonal asertiva? La comunicación asertiva se sitúa en un punto intermedio de otras 3 formas de comunicación. 1. La comunicación agresiva. Este estilo de comunicación se representa cuando no somos capaces de respetar las ideas o acciones de los demás. No existe empatía o no tiene en cuenta los sentimientos del otro. 2. Comunicación pasiva. Es un estilo en el cual la persona no defiende sus intereses, consciente que terceros decidan por él, o no comenta sus sentimientos verdaderos y no respeta un desacuerdo. Las personas con comunicación pasiva son poco conflictivas, pero tienen la desventaja que pueden sentirse frustradas o resentidas en algún momento. Comunicación pasiva agresiva. Una persona que se comunica de manera pasiva-agresiva no se pone a sí mismo ni a la otra en primer plano, pero se comunica mal o confusa, a menudo una excusa y tiene poca ambición personal. Estilo asertivo. Cuando la comunicación es asertiva, significa que nuestros intereses o puntos de vista es igual de importante que los de la otra persona. Uno pretende de la forma de la otra persona y ambas personas terminan satisfechos. Es la comunicación y el comportamiento ideal. Las relaciones salen beneficiadas y los interlocutores se respetan a ellos mismos y a los que los rodean. Listo, muchas gracias. Perfecto. Entonces, si nos damos cuenta, la comunicación asertiva está en el punto medio entre una comunicación agresiva, una comunicación pasiva, una comunicación pasivo-agresiva. ¿Sí? La agresiva es, no respetamos ideas, actuamos impulsivamente, no hay empatía, o sea, no entendemos al otro, sino más, y tampoco tomamos en cuenta los sentimientos de la otra persona. Solamente actuamos por actuar, o sea, viene algo y pam, de una. Listo, se acabó, lo hicimos mal, ¿sí? La comunicación pasiva es todo lo contrario. O sea, no defiende sus intereses, consciente que otros hagan por él lo que sea, no comentan sus sentimientos, no expresan desacuerdo, o sea, se dice párate, la persona se para, siéntate, la persona se sienta, acuéstate, la persona se acuesta, o sea, así, ¿sí? Las personas con comunicación pasiva son un poco conflictivos, pero siempre están frustrados o resentidos por algo. Acuérdense, de una persona que tiene comunicación pasiva, que no sabe hablar,
y no sabe defender sus intereses. ¿Sí? Es una persona que siempre vivirá frustrada y tendrá resentimiento de alguna forma. En cambio, la agresiva siempre tendrá enemigos. Por el contrario, la persona que tiene comunicación agresiva siempre va a tener conflicto, ¿sí? Una comunicación pasivo-agresiva, ¿sí? No se pone a sí mismo ni a la otra en primer plano, pero se comunica mal o confusamente, ¿sí? Usa excusas y no es ambicioso en el aspecto personal. Es una comunicación pasivo-agresiva, ¿sí? O sea, no se pone a sí misma ni a los demás como primer punto, como lo más importante, pero su comunicación es muy confusa, muy rara, ¿sí? Siempre se va a excusar de todas las cosas que suceden y realmente son muy, o sea, lo que es aquí, poca ambición personal, o sea, se contentan con poco, ¿sí? Perdón. En cambio, el estilo asertivo es el estilo ideal, ¿sí? ¿Por qué? Nuestros intereses y nuestros puntos de vista son igual de importantes que el resto de las personas, ¿sí? Aprendemos de otras personas y las otras personas aprenden de mí. Por lo tanto, yo me siento satisfecho con lo que he aprendido y las otras personas se sienten satisfechos con lo que han aprendido de mí, ¿sí? Es la comunicación el comportamiento ideal. Las relaciones salen beneficiadas y los interlocutores se respetan a ellos mismos y a los que les rodean. ¿Sí? El estilo asertivo es el estilo ideal. A mí me gusta mucho cuando mis estudiantes hacen un análisis de todo el proceso de estudio. Y yo por lo general al final del segundo parcial les pongo abajo una preguntita que dice, diga, ¿qué tal le pareció para usted la materia? O ¿qué tal le pareció el profesor? O le sé poner del 1 al 10, ¿cómo calificaría a su profesor, a su docente? ¿Por qué? Porque a mí me gusta saber qué es lo que estoy haciendo bien y qué es lo que estoy haciendo mal. Y si algo estoy haciendo mal, pues tengo que cambiar. Por ejemplo, en este tipo de materias no hay cómo decir, es que tiene que dar más ejercicio. Obviamente que no, porque son materias teóricas. Pero si que me dijeran, haga participar más a los estudiantes, haciéndoles leer, por ejemplo. Ah, ya, perfecto. Entonces, ya al próximo nivel, ya me pongo un poquito en pilas y empiezo a hacer las cosas mejor. ¿Sí? Eso es un estilo asertivo. O sea, yo aprendo de ustedes, pero ustedes también aprenden de mí. Aprendemos juntos, nos llevamos bien, estamos tranquilos. Y al final, pues, yo siempre doy todos los recursos para que puedan pasar el nivel. Ya cuando no pasan es porque mismo no quieren. Eso es, entonces, si se dan cuenta, entonces todo se relaciona de esta manera, ¿sí? Entonces, en la parte, cuando es una persona es agresiva, ¿dónde está? Ahí está. Una persona es agresiva, mis necesidades son primero, ¿sí? Cuando una persona es pasiva, las necesidades de los demás son primero. Cuando una persona es pasiva-agresiva, ninguna es primero, por la falta de ambición. Por lo tanto, la asertividad en sí es lo más importante. Todas las necesidades son iguales. ¿Se dan cuenta? Es la unión, es la intersección entre la agresividad, la pasividad y la pasividad agresiva. ¿Sí? Es la intersección entre esos tres. Veamos ejemplos de asertividad, ¿sí? Dice, un niño está jugando solo, se acerca otro niño y termina jugando juntos, compartiendo sus juguetes sin ninguna alteración, disfrutando del momento. Eso es asertividad, ¿sí? Mire, un niño está jugando solo, se acerca a otro y termina jugando juntos, compartiendo los juguetes sin ninguna alteración, disfrutando el momento. Una persona se acerca fumando y pregunta si molesta el olor al cigarrillo. Al decirle que no nos gusta el tabaco, lo entiende y se aleja. Ah, no, eso no es asertividad, profe. Asertividad sería que lo apague. No, ¿por qué?
Nadie le está diciendo que apague el cigarrillo. Sin embargo, por cortesía, asertividad, la persona dice, se acerca y dice, ¿les molesta que fume? Y como la gente no fume, se sabe que si nos molesta, ya, disculpen, y se va. Está bien, está bien. No tiene por qué apagar su cigarrillo. Él está haciendo lo que él quiere, lo que le gusta. Y se está fumando porque le gusta. Nosotros no somos quienes para decirle, oye, no fumes, no es bueno, tus pulmones se van a ir al piso, vas a morir de cáncer. Nada de eso nos están preguntando. No nos está diciendo que me hará daño el cigarrillo, no. Solamente nos está preguntando, ¿les molesta el olor al cigarrillo? Claro que nos molesta. Entonces mil disculpas y se va. ¿Sí? Esos son ejemplos de cómo ser asertivo. ¿Estamos? Un niño estaba jugando con sus juguetes, vino el otro y él le compartió sus juguetes. Asertivo. Un niño asertivo. El fumador se acerca y pregunta si es que le molesta el olor. Como le dicen que sí, se aleja. Esa persona es asertiva. ¿Estamos? Ya nos vamos dando cuenta de lo que es asertividad. Ahí que ustedes hagan otros ejemplos. Entonces decíamos que las técnicas de comunicación asertiva o cómo trabaja la asertividad, ¿no? Dice, uno de los primeros intentos de los clínicos conductuales para mejorar las aptitudes sociales de los pacientes están enfocados sobre un extenso grupo de procedimientos de habilidades llamados en general entrenamiento asertivo. Entonces, ¿qué es el entrenamiento asertivo? El entrenamiento asertivo era un método para ayudar a las personas, o es un método para ayudar a las personas a superar la ansiedad despertada por los encuentros interpersonales, ¿sí? Muchas personas que tienen problemas de ansiedad porque se encuentran con otras personas. O sea, qué compleja la situación, ¿no? La ansiedad por estar en grupo es bien difícil, pero hay mucha gente que es así. La explicación del entrenamiento asertivo se presenta de la siguiente manera. Veamos. Cuando la ansiedad inhibe las conductas requeridas en las relaciones interpersonales, ¿qué significa esto? La ansiedad inhibe. O sea que la ansiedad no nos permite ser sociales. O sea, acercarnos, conversar, reír, interactuar. No podemos. ¿Sí? No podemos. Entonces la persona queda casi inevitablemente en desventaja cuando se encuentra cara a cara con otras personas. Su impulso inexpresado continúa repercutiéndose dentro de él y eso le puede provocar síntomas somáticos, ¿sí? Somáticos, incluso cambios patológicos y una extensa variedad de problemas clínicos como ansiedad social. ¿Se dan cuenta? O sea, es un problema. Si usted no sabe ser una persona social, o sea, cuando está en grupo, a veces lo camuflamos diciendo, es que yo soy muy tranquilo, yo soy reservado, yo observo pero no digo nada. Falso, nada de eso está bien. Nosotros somos gregarios por naturaleza, o sea, somos personas sociales por naturaleza, tenemos que estar en grupos por naturaleza, pero cuando no somos así, es porque tenemos un problema de ansiedad social, ¿sí? Entonces, no, es que yo soy muy reservado, soy muy callado. Yo prefiero observar nomás a las personas. Yo no me abro fácilmente. Es muy difícil que a mí me digan algo porque no me abro yo. Nadie conoce mi vida. Eso es mal, eso está mal, ¿sí? Otra cosa es que uno sea cauto, ¿no? No exponga toda su realidad, su vida o su transparencia de familia delante de los demás. Pero otra cosa es que no seamos sociales. Nosotros somos sociales por naturaleza, ¿sí? Dice, se utilizaba en el tratamiento de enfermedades tales como la disfunción social, el alcoholismo, la depresión, ¿sí? En el primer trabajo clínico sobre entrenamiento asertivo, se enfatizaba la expresión de irritación, resentimiento y sentimientos de enojo en forma socialmente apropiada, ¿sí? Y si nos damos cuenta, aquí el sentimiento de enojo, y si nos damos cuenta, cuando estamos con problemas de adaptación social, somos los que más criticamos al resto. ¿Ves cómo ha venido este?
ni que tuviera tanta plata. Ve el reloj que se ha puesto, mira los zapatos, ve la falda, mira ese peinado. O sea, son personas que tienen sentimientos de enojo y frustración, dice, de forma socialmente apropiada, o sea, son camuflados, ¿sí? Pero lo que hacen es criticar. ¿Por qué? Porque eso les da, les trae la paz y la tranquilidad que ellos necesitan. O sea, necesitan convencerse que el resto de personas son hipócritas, que el resto de personas son mentirosas, que el resto de personas solo aparentan y yo no. Por lo tanto, me siento mejor. Y no es así. La ansiedad se inhibiría gradualmente, puesto que se supuso que eran compatibles con la expresión asertiva del sentimiento. En el entrenamiento asertivo también se consideraban los aspectos operativos, o sea, se programaban actos de capacidad asertiva interpersonal que concordaran con consecuencias favorables en el ambiente social natural de la persona, siendo así reforzado. Más recientemente, sin embargo, el entrenamiento asertivo se ha ampliado hasta incluir las expresiones de sentimientos positivos como la capacidad de transmitir elogio, afecto y aprobación. Entonces, para una persona que es socialmente, que está afectado socialmente, más, tiene una ansiedad social, ¿sí? Es muy difícil elogiar, es muy difícil que esa persona dé afecto, es difícil que esa persona apruebe las cosas. Siempre va a estar hablando mal, negativamente, siempre va a estar desaprobando, ¿sí? A ver, ¿quiénes quieren irse a la playa? Todo yo. Y el que tiene problemas de ansiedad social, va a decir, no, yo no. ¿Por qué? Porque hay que tener cuidado, que el COVID, que los tiburones, que la agua mala, que el bus, que el carro, que el día, que el clima, que la persona, que yo, que mi mamá, que mi hermano, todo tipo de pretextos, pero jamás va a aprobar nada que se le diga. Entonces, cuando usted vea a una persona así, no lo catalogue. Es una persona que tiene problemas de ansiedad, ¿sí? Tiene problemas de ansiedad social, ¿sí? Y son problemas graves, son problemas muy graves como el alcoholismo, como la drogadicción. Esos problemas son difíciles de dejar, porque estos están aquí en la mente, ¿sí? Y en la capacidad de que se pueda relacionar con los demás. Algunas habilidades para entrenar la asertividad, ¿sí? ¿Cómo entrenamos la asertividad? Primero, es importante identificar lo que sientes a través de la autoobservación. Sentimos ansiedad, tensión, sudores. En este caso es importante aprender técnicas de autocontrol que ayudan a relajarnos, como relajación muscular, mindfulness, etcétera, ¿sí? Con técnicas de habilidades sociales, entender cuáles son los errores del pensamiento, entender los diferentes niveles de conocimiento y aprender habilidades de comunicación, saber cuáles son los mecanismos de defensa, aprender flexibilidad cognitiva y trabajar posibles bloqueos, técnicas de respuesta asertiva, tener una comunicación no verbal adecuada, control de impulsos, ¿sí? Todos estos son habilidades, ¿no? Causas del déficit de asertividad y la importancia de la autoestima. Varios investigadores sostienen que la asertividad tiene una relación directa con la autoestima. ¿Sí? De verdad. La autoestima es el sentimiento de aprecio o de rechazo que acompaña a la valoración global que hacemos de nosotros mismos. ¿Sí? O sea, es lo que usted siente por usted mismo. ¿Sí? Ah, pero es que yo me amo. A ver, ¿es verdad? ¿No te has rechazado nunca? ¿Ah? Esta autoevaluación se basa en nuestra percepción de cualidades concretas, como la habilidad para relacionarnos con los demás, la apariencia física, los rasgos de nuestro carácter, etcétera. ¿Sí? Las personas que no se consideran valiosas habitualmente, optan por no defender sus derechos de forma activa, lo que crea un círculo vicioso al volver a mirar su autoestima cuando sus derechos no son respetados. ¿Sí? O sea, que una persona no se siente valiosa
porque su autoestima es baja. ¿Y cuándo baja su autoestima? Cuando sus derechos no son respetados. O sea, y respetan su vida y automáticamente la estima baja totalmente. Eso no es bueno. Usted, y eso no se le va a quitar hasta que usted sepa quién es y hasta que usted sepa qué propósito tiene en esta tierra. ¿Sí? Hasta ahí podrán tener estos problemas. Después de eso, jamás va a tener estos problemas. ¿Qué más? Otro motivo de déficit de asertividad sería la influencia de ciertos estereotipos sociales y laborales. En algunas culturas u organizaciones muy jerarquizadas se establece la sumisión como la conducta aceptada en determinadas funciones y géneros. O sea, aquí lo que nos habla es que el déficit de asertividad, ¿sí? Es cuando influyen en nosotros estereotipos sociales y laborales. Y eso más se da cuando estamos en redes sociales. Y en los jóvenes que ven redes sociales, ¿sí? Sacan estereotipos de esas redes sociales. Personas extremadamente delgadas, hermosas, guapísimas, pues no se dan cuenta que todos esos son cosas falsas, son personas falsas. ¿Sí? Entonces, ahí empiezan los problemas. Porque la persona pone estándares muy altos que no los va a poder alcanzar. Y obviamente al no alcanzarlos, viene la baja autoestima, o sea, la decepción. El estado emocional también influye en la respuesta que se pueda dar en un momento concreto. Una alta carga de estrés puede provocar una conducta excesivamente agresiva o pasiva, generando en ocasiones mayor ansiedad debido al rechazo que la propia respuesta provoca en los demás. Pero dense cuenta, ¿no? También se descubrió que la asertividad tiene que ver con el grado de madurez de cada individuo, así como los factores emocionales e intrínsecos de la personalidad. La persona cuya autoestima es elevada tiende a desarrollar un mayor grado de asertividad. Las diferencias entre las personas asertivas y las que no desarrollan esta habilidad radican en la falta de carácter, así como de ideología, falta de confianza en sus habilidades o bien que carezca de objetivos claros al comunicarse. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, la asertividad tiene mucho que ver ¿con qué? Con la alta autoestima. ¿Sí? Una persona que tiene una autoestima elevada tiene un alto grado también de asertividad. Y si hay una descompensación entre uno y otro, es porque ha habido ya problemas más profundos, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, la falta de carácter, como dice, ideologías también, ¿sí? Todo tipo de ideologías, falta de confianza en sus habilidades, el carecer de objetivos claros al comunicarse, etcétera. ¿Sí? Muy importante. Y con esto terminamos lo que es asertividad. ¿Sí? Bien, como no tenemos mucho tiempo, vamos a tomar lista rápidamente. Estamos en lenguaje mecatrónica. Vamos a tomar lista. Está, ay, no. Ya estamos abriendo. Listo. Basta después. Ahí está. Vamos con 29.8.22. Correcto. Abad. Abad también ya creo que se me retiró. Aguayo. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Angulo. Presente. Gracias. Carrasco, tampoco. Ceballos. Presente, ingeniero. Guzmán. Tampoco. Hernández. Intriago.
Presente, ingeniero. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Mora Anthony. Presente, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes. Mora Wilmar. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Morocho José. Presente, Inge. Gracias, José. Mosquera Edwin. Presente, Inge. Gracias. Pincay Steven. Buenas tardes, ingeniero, presente. Buenas tardes, gracias. Quinche Miguel. También se me ha retirado, don Miguel. Recto José. Buenas tardes, presente, Inge. Buenas tardes, gracias. Rodríguez José. Buenas tardes, Inge, presente. Ya, buenas tardes. Rosero Jason. Buenas tardes, presente, ingeniero. Gracias. Velasco Steven. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Bien, listo. Ya, chicos, entonces, cualquier... ¿Cuál? ¿Cuál? Hernández, Hernández. Ah, sí está, pero si les dije, ya les nombré. está full lluvia, Listen, no escucho nada. Ya, listo. Ya está lista. Listo, chicos, cuídense mucho, pasen bien, tengan una excelente semana y vayan preparándose ya para entregar los trabajos, ¿no? Mañana, el día viernes, ya nos reunimos para analizar también trabajos y enviar ya la finalización de trabajo para la siguiente semana, ¿no? Cuídense y estamos conversando. Ok, Inge, gracias. Pasen bien. Hasta luego, Inge. Hasta luego.